Buenas, Niki, ¿cómo estás? Ya vengo, espérame un cachitín que me olvidé. A ver, ya fue, lo voy a buscar. Esto no se hace, pero nos vamos acomodando. Ya son y media, me parece. No sé si ya terminaron con la charla sobre la producción de máscaras. Pero bueno, vamos a ir comenzando porque la verdad es que tenemos muy poquito tiempo, ¿sí? Solamente el tiempo del recreo. Bien, tenemos solo el tiempo del recreo. Vamos a ver. Solo 15 minutos y bueno, la verdad que... Sí. Se trata ni más ni menos, ahí vas a aceptar, supongo. ¿Se escucha bien? Ahí estamos. Fede, querido, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Bueno, no sé si me ves más o menos bien, si me escuchás bien. Estamos con una Sí, conexión, la verdad que en términos de distancia, sumamente remota, ¿no es cierto? Vos nos estás hablando desde Teherán, ahí vi que me dice que se escucha bien. ¿Vos me escuchás bien, Fede? te escucho bien. Con algún poquito de delay, pero nada que sea problemático. Bueno, fantástico, fantástico. Vamos a tener en cuenta entonces ese delay para hablar de manera pausada y tratar de evitar que nos interpongamos a medida que vamos hablando. Voy a aprovechar, Fede, a presentarte a medida que se van sumando, ¿sí? Los diferentes invitados. Bueno, Federico es jefe de sección consular, comercial y cultural de la Embajada Argentina ante la República Islámica de Irán, ¿no es cierto, Fede? Desde hace ya 2 años. 2 años cumplidos ahora. 2 años y está ya casi finalizando, ¿no es cierto? Estoy terminando las funciones en breve. En breve. ¿Y te estás yendo a Bruselas? ¿Es así? Estoy yendo a Bélgica, sí, es mi próximo destino diplomático. Luego de 2 años de experiencia en Teherán, que han sido fantásticas. Cambio al destino europeo, así que bueno, viendo de qué se tratará lo nuevo. Fantástico, bueno, te deseamos lo mejor. Bueno, entonces, como decíamos, hace un ratito habían 15, ahora son 24. Entonces, estamos con Fede. Fede, para resumir un poquito, podemos decir que él, además de ser, bueno, sí, jefe, como decíamos recién, en materia cultural, comercial, consular, Fede, básicamente, Federico, de lo que se encarga es, Fede, vos cualquier cosa corregime, pero su trabajo es un trabajo de servicio, es un trabajo de asistencia desde el Estado argentino, ¿no es cierto, Fede? Correcto. Desde donde él a todo ciudadano argentino va a brindar asistencia y es muy importante realmente que tengamos esta charla dentro del marco, del contexto en el cual nos encontramos, dado que, bueno, nos puede pasar a cualquiera de nosotros de encontrarnos afuera, de encontrarnos en el exterior y que tenga lugar, ya sea una catástrofe natural, una pandemia como la que está teniendo lugar en este momento, y es justamente el cónsul, en este caso, si estamos justo en Irán, sería el caso de Federico, pero es la embajada argentina, es el consulado a donde tenemos que asistir de urgencia. ¿Me equivoco? ¿Es cierto? Es correcto, es correcto. Es importante resaltar quizás que lo conveniente sería, bueno, ¿qué piensa uno de lo que es un diplomático? ¿En qué consiste ser un diplomático? ¿Qué hace un diplomático? A veces hay desconocimiento respecto de eso y es muy importante tener la respuesta a mano. Yo diría que hay dos grandes títulos, ¿no? Cuando uno imagina la figura del diplomático. Por un lado, es quien se encarga de defender los intereses del Estado argentino, ¿no? Es pensar y ejecutar la política exterior. Eso Ujú. sería uno de los grandes elementos que constituye la labor diplomática. Pero el otro, y no menos importante, hace referencia a la protección y a la asistencia de los ciudadanos argentinos. Eso es responsabilidad del cónsul. Y un cónsul, para evitar confusiones, es un diplomático que en una embajada argentina en el extranjero se ocupa específicamente de esa función. Es decir, es un diplomático con un cargo en particular. Podría ser sección comercial, podría ser sección cultural y está el cónsul. Entonces, el cónsul lo que hace es precisamente lo que vos bien definías en un principio, socorrer a cualquier ciudadano argentino que ante una situación de emergencia, vulnerabilidad y en un escenario que es adverso, como por ejemplo
ciertos países de esta región o distantes culturalmente, eh, claramente la intervención de un representante del Estado es fundamental. Fantástico, clarísimo, Fede. Fede, ¿qué estudiaste vos? Eh, ¿Y cómo logra uno, cómo alcanza el estado de cónsul? Bueno, yo nunca tuve un plan B. La verdad que fui bastante coherente en mi proyección laboral a futuro. Ujú, En el colegio estudié, me especialicé en economía en su momento, el secundario, pero ujú. luego sabía que la carrera que iba a hacer estaba orientada a las relaciones internacionales. Eh, Consideraba que la Universidad de El Salvador tenía un buen programa de estudios, que me interesaba en su currícula, con el objetivo de, una vez terminada esa licenciatura, enfocarme en el ingreso al Servicio Exterior Argentino, que se lleva a cabo en una institución dentro del Estado. El Estado argentino tiene, por así decirlo, el monopolio de la selección y formación de sus diplomáticos, y para ingresar se lleva adelante un concurso público de ingreso que es realmente exigente. Ujú. Y eh, súper transparente, ¿no es cierto? Y busca de alguna manera establecer como un orden de mérito, meritocracia. Exactamente, lo que se prioriza es el mérito en ese caso. Ujú. Y bueno, después de muchísimo estudio logré pasar esos exámenes, primero la licenciatura, luego pasé los exámenes, ingresé al ISEN, Instituto del Servicio Exterior de la Nación, que es nuestra escuela diplomática. Ha Ajá. cumplido 50 años formando diplomáticos de carrera, es un privilegio para el Estado, Así es, y a sí, través sí. de un orden de mérito logré ingresar. Una vez que uno ingresa, tiene una formación muy, muy estricta de 2 años en cuestiones vinculadas a lo consular, a lo político, a lo comercial, a lo cultural, y luego de esos 2 años, quien ingresa ya logra convertirse efectivamente en un diplomático de carrera, tiene toda su vida por delante para Bien. ejercer su función en distintos puntos del mundo, por supuesto. Fantástico, fantástico. Bueno, debe ser una carrera sumamente interesante. eh, y bueno, también es un ámbito en el cual, desde el cual uno, ¿no es cierto?, como profesional puede llevar a cabo una tarea de servicio, que es un poco en realidad el núcleo de este recreo solidario en el que estamos, que justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de uno de brindar un servicio desde a las preguntas. Sí, tenemos 4 preguntitas nada más. Como sabemos, esto es bastante breve, es un recreo nada más. Así que, bueno, vos estás en Irán, estás en Teherán, eh, y Sí, estás en contacto con la sí. realidad actual en Irán. Y queríamos saber un Ah, poquito de eso. Si una de las primeras preguntas que surgió tenía que ver con en qué situación se encuentra Irán hoy. Aquellos que estén siguiendo un poco las noticias habrán visto que ayer justo fue noticia el caso iraní porque alcanzó su récord en número de contagios. Bueno, pero ¿cómo la ves vos desde allá, estando allá, viviendo como representante argentino? Irán fue uno de los primeros países en sufrir las consecuencias del contagio, principalmente por una cuestión geográfica. Y esto se debe a que está al lado de China. El Claro. epicentro del contagio y del inicio de la pandemia fue allí. Irán y China mantienen un flujo muy intenso, sobre todo de personas que estudian, trabajan, se mueven, y por lo tanto, inmediatamente cuando se conoció la noticia bueno, del COVID, Ujú. Irán ya estaba afectado. Claro. Entonces, el gobierno y las autoridades fueron tomando medidas progresivamente, etapa por etapa, para de alguna manera intentar contener el contagio, pero en ningún momento se logró llegar a una situación de lockdown total. Es Ah, decir, en Irán había desplazamientos, uno podía salir de su casa en la medida que respetase aquellas orientaciones o indicaciones que el propio gobierno daba a partir de la creación de un grupo de trabajo que iba delineando la estrategia para poder hacer frente al virus. Pero bueno, muy rápidamente se cerraron las fronteras, los vuelos fueron cancelados y había argentinos haciendo turismo. ujú. Entonces, fuimos uno de los primeros casos en colaborar con la situación de repatrio. Y acá viene lo que estábamos planteando en un primer momento: el cónsul tiene que estar presente para colaborar con un argentino en situación vulnerable ante una crisis sanitaria internacional de tal magnitud, que fue lo que hicimos felizmente y con resultados positivos. Bárbaro, fantástico. Eh, ¿qué cantidad de argentinos quedaron varados allí? ¿Lograron repatriarse? ¿Quedan por ser repatriados? En realidad fueron muy poquitos. Ah, Marzo-abril es el inicio de la temporada alta turística en Irán,
que hago un paréntesis, fantástico país para visitar, y los argentinos vienen con mucha ilusión a recorrerlo. En ese momento, los primeros repatrios fueron en febrero o marzo, que por suerte, si bien la situación aquí era muy compleja, los vuelos y las fronteras todavía no estaban cerradas. Entonces la tarea de la embajada consistió en, primero y fundamental, la contención. Esa persona está sufriendo, hay que estar presente, hay que darle todo lo que necesite, hay que hablar con su familia en Argentina, decirle que están bien. Y en ese caso la gestión, como todavía era incipiente el avance de la pandemia, estuvo vinculada a lograr coordinar con aerolíneas que volaban desde aquí, vía Europa, conexión hacia Argentina, que tuviesen un pasaje para que salieran. Lo importante era evitar que se contagien, hubiese sido muy difícil. Una vez logrado eso, que fue exitoso, yo mantengo contacto todavía con esos argentinos que logramos socorrer y están enormemente agradecidos, lo cual es muy satisfactorio para nosotros. Claro, Había algunas personas que quedaron definitivamente varadas y que de hecho lograremos repatriar este fin de semana. Después de muchísimas gestiones del Estado argentino, coordinando con algunas aerolíneas que vuelan a Europa y luego a la Argentina, lograremos sacar a quienes quedan, que felizmente están en buenas condiciones de salud, tienen recursos económicos, están contenidos por la embajada y están en permanente contacto conmigo. Así que, se podría cumpliendo los propósitos sanitarios, esperar, saldrán. ¿no? Jugando un poco al periodista, se podría decir casi que tenemos un título. Entonces, primicia, los últimos argentinos varados en Irán van a ser repatriados felizmente este fin de semana. Si Esperemos todo que sale todo salga bien. Sí, si todo sale bien. Se ha ido barriendo, digamos, ¿no? Desde este claro. a oeste. Ya, digamos, China ha vuelto, entre comillas, a la normalidad. Irán, dentro de todo, también. Se han flexibilizado los vuelos y las fronteras. Entonces, el trabajo tiende a ser un poco más simple. Ya quizás en Europa o en Claro. Estados Unidos todavía no. Y nuestros cónsules están trabajando muchísimo para lograr esa asistencia. También hay que resaltar el trabajo de la línea de bandera, llevando adelante una cantidad innumerable de vuelos para poder traer a estos ciudadanos. Del mismo modo, la coordinación que se hizo con otras aerolíneas, como el caso de Seguro, Qatar, para asistir a la gente que está en Asia. seguro, seguro. ¿Sabes qué? Me resulta muy interesante cuando vos comenzabas a hablar, cuando respondías la pregunta, hablaste de la contención familiar, ¿sí? De Es la importancia fundamental, fundamental. que tiene exactamente, digamos, la tarea, la tarea en sí de los representantes argentinos afuera en términos de contención a familias que se encuentran Sí, acá en la Argentina, que no saben, a lo mejor están incomunicadas o las comunicaciones son dificultosas. Y bueno, en ese sentido me parece a mí que es fundamental, ¿no es cierto?, la tarea que cumplen ustedes en materia de brindar sí. tranquilidad a las familias y también a la persona que se encuentra afuera en una situación completamente adversa, de absoluto desconocimiento e incertidumbre. La tarea del cónsul implica una enorme vocación de servicio. La tradición diplomática argentina se ha enfocado en formar diplomáticos que valoren, respeten y trabajen con mucho esfuerzo en esta materia, y me enorgullece decir que este reconocimiento es internacional. La tarea consular argentina es reconocida por todos los países del mundo, porque también ven sintonía con las políticas de derechos humanos que Argentina históricamente ha tenido. Entonces, en los momentos en los que Argentina forma a sus diplomáticos, hay ejes, hay un eje muy fuerte en brindarle las herramientas necesarias para que el cónsul pueda resolver integralmente una situación conflictiva en un escenario que es adverso. Y estamos súper orgullosos de esa tarea, y que ha quedado en evidencia en esta coyuntura que estamos viviendo, donde ha sido el principal desafío de la historia consular argentina lograr repatriar a cientos de miles de argentinos que estaban en el extranjero, y con muchísimo esfuerzo y recursos del Estado se ha logrado hacer. Eso quiero destacarlo. Los colegas extranjeros aquí en Teherán se asombran muchas veces de nuestra presencia. Uno muchas veces deja de lado un montón de cosas, cuestiones personales, porque hay gente que está sufriendo, ni más Claro. ni menos que eso, y sufriendo en una situación en donde primero hay un caos internacional y después en un país donde no entienden el idioma, no pueden leerlo, hay costumbres distintas. ¿Quién sino como un representante del Estado argentino que vaya y gestione una firma o la presencia del cónsul? Puede generar un enorme bienestar a alguien. Por eso lo que yo digo que, más allá de la importancia, ¿no?, de la diplomacia como
área de defensa del interés del Estado, la tarea del cónsul es la que más impacto tiene inmediato en una persona. La política exterior tiene un impacto a mediano largo plazo. La presencia de un Claro. cónsul genera un bienestar inmediato. Ujú. Fantástico, clarísimo, clarísimo. Bueno, destaco esto que comentabas al principio, la vocación de servicio que se necesita para llevar a cabo una tarea de estas características. Eh, y bueno, todo aquel que ha tenido la oportunidad de viajar y que le ha pasado tal vez algo, ¿no es cierto? Espero que nada grave, pero digo, Claro, cualquier tipo de accidente pequeño, así, por más pequeño que sea, lo importante que es estar con alguien que de alguna manera te brinde, ¿no es cierto?, esa contención y sentir la sin duda. tranquilidad, porque muchas veces el idioma es un obstáculo, ciertas brechas culturales también pueden interponerse y pueden generar también problemas, y hacer a lo mejor que un problema que es una nimiedad, una cosa muy pequeña, termina en realidad escalando y transformándose en una bola de nieve. Entonces, bueno, Fede, la verdad es que vamos a ir dejándote porque ya se nos está pasando el tiempo, tenemos clase ahora a 14:45 la mayoría de nosotros, allá en Teherán son las 10:30 más o menos de la Más noche. o menos. Sí. Bien, fantástico. ¿Y cómo está un poco el clima? Pregunta recontra pava, pero nos hace sentirnos un poquito más Pero no cercanos. menor. Hace mucho calor, en Irán hace mucho calor, pero es un calor saludable porque no es húmedo, Claro. entonces se está bien, pero la geografía es muy rica y variada, entonces depende en dónde estemos, puede ser distinto. En Teherán hace calor ahora. Bueno, fantástico. Bueno, disfruta el calor. Nosotros acá, la verdad que estamos con bastante frío. Hoy ha sido un día gris de otoñal. Pero bueno, también disfrutando un poco dentro de este contexto de pandemia, cada uno en sus casas. Hemos tenido un recreo solidario completamente distinto, tal vez, diferente. Hemos aprendido muchísimo, aprendido sobre tu tarea en particular, la tarea en sí de Cancillería en relación a la repatriación de argentinos que están varados, como bien vos decías, es una misión enorme la que están cumpliendo y está fantástico, me parece súper interesante e importantísimo darle visibilidad. Así que 1 millón de gracias de verdad, Fede, por estar acá con nosotros. Y bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosa después yo hablaré con los chicos y si tienen más preguntas te las dirigiré por otro medio. Pero bueno, mil gracias de verdad por tu tiempo y toda la suerte el fin de semana con la repatriación de estos últimos argentinos que quedan varados allá. Muchísimas gracias, Juan. Te agradezco la invitación. Siempre es un placer conversar y sobre todo contar en qué consiste nuestra tarea, que es tan noble y tanto nos enorgullece como servidores del Estado, ¿no? Que para eso estamos. Absolutamente. Bueno, gracias de verdad, Fede. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y saludos a todos los que se sumaron. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Chao, Chau, chao. chau.